apure porque no la van a sacar. Ya vámonos, nos vamos tranquilos. Esta parte, no, está en el documento. ¿Puedo empezar a guardar esto? Guárdalo de una vez. ¿Te vas a llevar un juego? Sí, Ahí está. va. Y nos vamos a... Ok, idealizar. Ah, Bien, en la siguiente parte de idealizar ya descubrimos cuáles son los 3 aspectos fundamentales que nosotros debemos incorporar en mi diseño, en nuestro diseño, que van a ser tecnología, seguridad y accesibilidad. Pero primero, ¿cómo yo voy a, o cuáles son los elementos que van a hacer cumplir estos puntos en mi diseño? Para eso vamos a hacer una investigación de la técnica o estudio de la técnica, ¿ok? El estudio de la técnica es saber, es investigar el cómo lo hicieron para nuestro beneficio y aplicarlo en nuestro diseño. Se va a evaluar lo que fue la brecha de funcionalidad para que nosotros alcancemos el aspecto funcional en el diseño, ¿ok? Se van a analizar varios casos. Aquí te voy a hacer hincapié o esclarecer que tengo problemas para investigar, porque yo, está bien, debo de esclarecer que yo tengo problemas para investigar, porque yo lo que hago es investigar a base de la brecha de funcionalidad, que son las condiciones que deben de cumplirse, pero si yo recopilo datos de otros estudios similares, me alejo a la parte de esta parte porque no especifico o no fue claro en el aspecto de que lo requiero para el diseño. ¿Sí? ok. Si tienes problema de investigar, entonces está mal tu trabajo. No. Investigar Ajá. es cualquier información que te pueda ser útil. Tú estás comentando que se alejan de los parámetros, Alcance. del alcance. Pero ¿qué rescatas de los parámetros de allá o con qué te vas a basar para poder ejemplificarlo? ¿Existe algún otro, no sé, normas, estatutos? Los hay, y los hay, y los hay. Pero el problema, digamos, ¿puedo poner un ejemplo en esta ecuación? En mi ejemplo. Más que ejemplo, tienes es? que decirlo como es. Ok, yo investigué un caso de... Se investigó un caso. Se investigó un caso de condiciones laborales en oficinas en Perú, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, o Así fue. es. Así Okay. es. Así fue. Se investigaron aspectos como el sonido y se investigaron las condiciones correctas en las que debe de estar el trabajador en estos aspectos de ruido, iluminación y clima, ¿ok? Es un estudio ergonómico de ambiente de trabajo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Es libre de hacerlo, comentario, recuerda. Un estudio ¿te sirve un estudio de Perú en México? ¿Son las mismas regularizaciones? A eso voy. Sí tienen unas normativas diferentes, tienen lo que se llaman decretos, pero para eso, ¿qué crees? Existe una técnica de estudio que me permite a mí yo recurrir a esas especificaciones técnicas normativas, bueno, decretadas por de Perú o Bolivia, para que yo las aplique en México. Se llama benchmarking normativo. Ok. Es lo mismo que el funcional. Funcional es que hace que este funcione. Entonces yo voy a explicar las condiciones controladas de estos decretos para aplicarlo. Funcional, que esto funcione. Es lo mismo. Okay. Es lo mismo. No me vuelvas a... Es como que... Es una muletilla que tienes que quitar. Sí, okay, funcional, okay. Funcional. Función, ¿qué? Es lo mismo. Me estás repitiendo muchas cosas y no me estás diciendo nada. Está bien. Ya me lo especificaste en definir. Eso es lo mismo que tú debes de poner en esa parte. Ok. Que vas a agarrar de esa metodología para investigar. O sea, okay. no es de que eres mal investigando. Tienes que saber que vas a agarrar, qué recurso te va a servir para apoyar tu solución
o en su defecto saber si esa solución o propuesta va a amparar que tu hipótesis fue favorable o no. Ok, entonces muy importante. Tal vez sí tenga razón, no estoy consultando, no es que no esté consultando las fuentes adecuadas, no estoy ocupando de las fuentes consultadas lo necesario para mi diseño, pero son unos puntos que se van a ver en la parte documental. Espero trabajarlas mañana contigo, pero se van a ocupar en la parte documental y se van a integrar cómo llegué yo a decretos, benchmarking funcional, benchmarking normativo, normas mexicanas. ¿Eso no va en la parte de definir? Va en la parte de idealizar, porque primero debo de adecuar las respuestas, los lineamientos, controles y equipos a mi México lindo y querido. Por eso, pero eso es en definir. ¿Me estás definiendo que las normas de esto las vas a comprar para acá? No, Jocelyn, va de nuez. La parte de idealizar, estamos en idealizar. La anterior fue definir. Nosotros ocupamos la parte de idealizar para proponer las posibles soluciones. Ok, hasta ahí. Okay. Ya me estás justificando el por qué sí va en definir. Ya quedó esa parte. Ok, quedó esa parte. Va en la parte de nosotros, bueno. Ya me dijiste que sí va. Okay, ¿Qué sigue? ¿Qué más? Ok, nosotros agarramos la parte de las investigaciones, de las condiciones. Voy a ocupar los lineamientos de control y voy a ocupar en los casos de estudio de la técnica. ¿Por qué ocuparon este equipo? ¿Cómo ocuparon este equipo? ¿Para qué lo ocuparon? ¿Y bajo qué controles lo ocuparon? Ojo, haciendo un caso de la técnica, el estudio de la técnica en cuanto al ruido, se investigó los parámetros en los que debe de estar regulado estos equipos de audio, cómo deben de ir distribuidos, e incluso en la ficha técnica del fabricante nos indica que debe de ir de forma diagonal específica para generar este efecto envolvente. Ok, allí ya te vas a empezar a meter en cosas técnicas. Técnicas, tecnología. Ok, perfecto. Hasta allá ya me ejemplificaste. Entonces, en esa parte, tú tienes que decirme tal y tal y tal técnica de tal y tal método de tal y tal dimensión. Ok. Ahí, si quieres cortarlo o si lo quieres hacer un video donde especifiques más a detalle, no tienes que hacer muy redundante. Exacto. Ok. Ya tardaste en explicarme eso. Ok, ya hicimos benchmarking. Ya hicimos estudio de la técnica. Estado de la técnica. Ya hicimos el benchmarking funcional. El benchmarking normativo. Okay. Ojo. Estamos en cuál, en idealizar. Idealizar. Okay. Benchmarking tal y tal. Menciona que esto y esto y esto y esto, no sé, se adapta a la ley de no sé qué cosa. Por tal motivo, nosotros en los estudios tal y tal de casos verídicos o casos de estudios menciona en tal y tal y tal y tal esto, que por tal el decreto tal menciona que en México se tiene que, y vas a redactar la información de cómo se va a adaptar esas ¿cómo se mencionan? Normas, Decretos de Bolivia, sí, Bolivia, de Bolivia y Perú a México. Okay. Y por tal motivo, con base a esta información, las medidas tales, dimensión tal, estructura tal y tal y tal y tal, debe de ser ejemplificadas en nuestra propuesta de tal cosa, el cual es el bosquejo del plano de tal cosa. Ok, vale, eso es importante. Entonces a eso recurrimos. Tenemos, después del estudio de la técnica, después de analizar el benchmarking normativo para conocer los lineamientos de control, nosotros podemos identificar las normas que integran el aspecto de seguridad, control y accesibilidad en nuestro diseño de cabina ergonómica.
la entiendo perfectamente que las normativas no sirven para hacer cabinas ergonómicas, no sirven para esto, no son para únicamente control del trabajo, ¿ok? Dan limitaciones, dan formas de nos dan formas de poder medir y nos dan formas de poder crear ambientes de trabajo, pero ojo, a nosotros nos sirven como herramienta para poder parametrizar los equipamientos que nosotros vamos a recurrir para poder integrar en el diseño de la cabina ergonómica. ¿Cómo lo vas a integrar? Va, porque ya tenemos un estudio de la técnica respecto a la tecnología. Va, Okay. no es formal. No es formal. Ok, Tienes que tener mucho cuidado con eso. ok. Entonces, sigue el aspecto de la tecnología. Ya se cubrió el aspecto de la tecnología. A base del aspecto de la accesibilidad y seguridad, con la ayuda de las normas, entonces nosotros nos cuesta, nuestra continuación es conseguir los aspectos tecnológicos o equipamientos que van a envolver en esta cabina. Ok, el siguiente forma, de igual forma nosotros tenemos un estudio o otro estudio de o otra técnica o herramienta que nosotros nos permitiría. Contamos con otra herramienta que nosotros nos permite generar posibles soluciones. Ya tenemos la accesibilidad, tecnología y control. Vale, entonces vale. Ya no se vuelve a decir. No se vuelve a decir. Ya tenemos esos aspectos muy bien definidos, muy bien especificados, muy bien equipados. Vuelves a lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo lo sabemos? Vale. Cállate. Se cuenta con punto. Se cuenta con esos parámetros definidos. O se identifican. Se identifican. Y nosotros lo que vamos a hacer a continuación es recurrir a una lluvia de ideas o brainstorming. Ok, ¿cómo se genera esto? Ok, ¿de qué trata? Nosotros es que vamos a generar. Nosotros vamos. Se va a generar las posibles soluciones. Posibles soluciones para que nosotros generemos la definitiva. No va a ser una, no va a ser dos, van a ser hasta más de 3. ¿No son alternativas? Son alternativas de soluciones, pero ninguna va a ser repetitiva. De eso trata la lluvia de ideas de Bridgemoreton. Tú vas a decir una idea, yo voy a decir una idea a diferencia de la tuya. ¿Y en qué momento salió esa metodología? ¿En qué momento salió? Salió cuando nosotros queríamos saber cómo podemos nosotros plantear las posibles soluciones. ¿En definir o en idealizar? En idealizar. ¿Y no lo mencionaste al principio, sí? No, porque nosotros tenemos que tener las especificaciones que queremos. Por eso, pero siempre que vas a hacer una introducción de algo tienes que mencionar el de dónde lo vas a sacar o por qué lo sacaste de esa forma. Ok. Entonces, así es como vamos a trabajar de la siguiente manera. Se generaron las posibles soluciones, se generaron a través de la lluvia de ideas y se generó un pequeño apartado de los equipamientos que se van a recurrir para que van a satisfacer el aspecto tecnológico, la descripción de sus accesibilidades y el cumplimiento normativo. Esto a base de las normas estableciendo un control de los mismos. Y así es como vamos a generar la parte de idealizar. Agradezco mucho tu apoyo y espero verte mañana para estructurar la documentación. Muchas gracias. Ya lo subo y vete ya. No, Ya me voy, vete ya.